Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desmenuzamos las vidas de nuestras estrellas favoritas y desvelamos los secretos que nos mantienen pegados a las pantallas. Hoy tenemos un tema que de verdad, creo que va a resonar con muchos de ustedes, porque trata de amor, de riesgo y de una de las parejas más comentadas del mundo de la actuación turca. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo, aparentemente, Kerem arriesgó todo por Hande. ¿Están listos para sumergirse en esta historia? Porque créanme, tiene tela para cortar. Antes de empezar a desgranar cada detalle, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse aquí abajito. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y, lo más importante, les asegura que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Así que adelante, denle clic. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a hablar de Kerem Bürsin, el hombre que se dice que apostó todo por Hande Erçel. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un verdadero torbellino mediático desde que se conocieron en el set de Sen Kalkap, o como la conocemos en muchos lugares, Mi hogar, mi destino, o Love is in the air. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla, pronto traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más seguidas y envidiadas del panorama internacional. Pero, ¿qué significa realmente que Kerem haya arriesgado todo por Hande? Cuando hablamos de todo en el mundo de las celebridades, esto puede significar muchas cosas, desde su carrera, su imagen pública, su tranquilidad personal, hasta inversiones financieras o incluso oportunidades profesionales que podrían haberlo catapultado en otras direcciones. Hay varias fases en esta historia que apuntan a este supuesto gran riesgo. Una de las primeras veces que se especuló fuertemente sobre la profundidad de sus sentimientos, y por ende sobre el posible riesgo que Kerem estaba tomando, fue durante las primeras etapas de su relación. Recordemos que ambos eran ya figuras consolidadas en Turquía, con carreras en ascenso y sobre todo, con una base de fans muy leales y, a veces, muy protectoras. En la industria del entretenimiento, especialmente en países donde las parejas de actores que salen juntas son un gran foco de atención, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede generar una oleada de apoyo y un aumento en la popularidad. Pero por otro puede generar críticas, comparaciones, y lo que es más importante para un actor, la posibilidad de encasillarse o de perder oportunidades si la relación se vuelve demasiado pública o si hay algún tipo de controversia. Se dice que Kerem, siendo quizás más reservado en ciertos aspectos de su vida privada en comparación con Hande, se expuso de una manera que no estaba acostumbrado. Muchas entrevistas, apariciones públicas conjuntas, y una presencia constante en redes sociales que dejaba poco espacio a la especulación sobre su relación. Para un actor que busca ser tomado en serio en proyectos diversos, a veces, ser percibido solo como parte de una pareja famosa puede ser un obstáculo. Y si a esto le sumamos las presiones de los fanáticos, las comparaciones con exparejas, y la constante atención de la prensa, el nivel de estrés y el potencial de daño a la imagen profesional pueden ser considerables. Otro punto clave donde se pudo haber arriesgado mucho es en el hecho de que él, siendo extranjero, se encontró inmerso de lleno en la industria turca, que tiene sus propias particularidades. Si bien Kerem ya estaba establecido, el éxito rotundo de Sen Kalkap y su relación con Hande lo catapultaron a un nivel de fama que trascendió fronteras. Si la relación hubiera terminado mal, o si la percepción pública se hubiera tornado negativa, esto podría haber afectado su capacidad para obtener futuros proyectos tanto en Turquía como internacionalmente. Pero, ¿qué lo llevó a tomar esos riesgos? La respuesta más obvia, y la que la mayoría de los fans aplauden, es el amor. Se dice que Kerem estaba profundamente enamorado de Hande y que por ella, estaba dispuesto a poner en juego su comodidad, su privacidad y quizás hasta algunas oportunidades que se le presentaban en ese momento. Hubo rumores de que Kerem rechazó proyectos importantes en el extranjero, precisamente para poder estar cerca de Hande y continuar su relación. Esto, si es cierto, sería una de las manifestaciones más claras de haber arriesgado todo por amor. Imaginen tener una puerta abierta a Hollywood, o a proyectos internacionales de gran envergadura, y decidir cerrarla para priorizar una relación. Eso, amigos míos, es una apuesta de alto riesgo. Además se comenta que Kerem siempre fue muy protector con Hande. En un mundo donde las mujeres en la industria a menudo enfrentan un escrutinio mayor y comentarios más hirientes, él habría estado constantemente defendiéndola, tanto en público como en privado. Esto implica un desgaste emocional y un compromiso que va más allá de lo superficial. Analicemos un poco más a fondo el contexto.
La industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad y por la devoción de sus fans. Cuando una pareja se vuelve tan icónica como Kerem y Hande, la expectativa sobre su relación es altísima. Cada paso que dan juntos, cada foto que publican, cada evento al que asisten, se convierte en noticia. Para Kerem, que no es turco de nacimiento, adaptarse a este nivel de escrutinio y presión mediática, mientras además navegaba en una relación pública, debió ser un desafío monumental. Hay quienes sugieren que el propio Kerem, al ser un actor que también buscaba explorar su potencial en mercados más amplios, como el estadounidense, podría haber visto esta relación como un punto de inflexión. Quizás sintió que si su relación con Hande no funcionaba, o si se convertía en una carga, podría haber afectado negativamente su proyección internacional. Por otro lado, el éxito juntos y la química que proyectaban, también podría haber sido una carta bajo la manga para proyectos conjuntos o para capitalizar su fama internacional. Es una balanza delicada. Otra arista interesante es la influencia de Hande en la vida de Kerem. Se dice que Hande, con su carisma y su forma de ser, conquistó a Kerem de una manera que él no esperaba. Y es probable que su conexión fuera tan fuerte que él se sintiera dispuesto a adaptarse y a hacer concesiones importantes en su vida profesional para mantener esa conexión. Ahora, es importante recordar que gran parte de lo que sabemos proviene de especulaciones, rumores y lo que vemos en los medios. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y lo que sucede detrás de las cámaras es, en gran medida, un misterio para el público. Sin embargo, las señales que hemos visto, las entrevistas donde ambos se han mostrado muy unidos, y la forma en que han manejado su relación, sugieren una conexión muy profunda. Consideremos el momento en que se separaron. Incluso después de la ruptura, se rumoreó que Kerem continuó apoyando a Hande en ciertos aspectos, y que el cariño y el respeto mutuo, aunque la relación romántica terminara, seguían presentes. Esto también habla de un vínculo que va más allá de un simple romance de verano. Pero volvamos al tema principal, ¿arriesgó todo? Para mí, si Kerem Bürsin decidió poner su carrera en pausa, o rechazar oportunidades lucrativas en el extranjero, para estar con Hande Erçel, eso es un riesgo inmenso. Es poner el corazón por delante de la ambición profesional, es apostar por la conexión humana por encima del éxito individual. Y en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, eso es, sin duda, un acto de valentía y de entrega. También debemos pensar en el aspecto emocional. Mantener una relación pública bajo el constante escrutinio de millones de personas, lidiar con críticas, celos de fanáticos, y la presión de mantener una imagen perfecta, puede ser agotador. Si Kerem se expuso a todo esto voluntariamente en parte para estar con Hande, entonces sí, podemos decir que arriesgó su paz mental y su tranquilidad. Además, no olvidemos que el mundo del espectáculo puede ser volátil. Las carreras de los actores pueden ascender y caer rápidamente. Arriesgar una trayectoria establecida o una prometedora por amor, es una decisión que solo alguien con sentimientos muy profundos tomaría. Se dice que Kerem era un hombre muy enfocado en su carrera, y que la intensidad de su relación con Hande lo llevó a tomar decisiones que quizás, desde una perspectiva puramente pragmática, no eran las más lógicas. Pero la vida no siempre se trata de lógica, ¿verdad? A veces se trata de impulsos, de emociones, de esa fuerza arrolladora que nos empuja a hacer cosas que de otra manera no haríamos. Y si Kerem sintió esa fuerza con Hande y estuvo dispuesto a hacer sacrificios significativos, entonces la pregunta de si arriesgó todo por ella, la respuesta tiende a inclinarse hacia un rotundo sí. Se habla de oportunidades perdidas en Hollywood, de proyectos importantes que se le presentaron y que él declinó porque su vida y su prioridad en ese momento era Hande. Si esto es cierto, estamos hablando de un sacrificio profesional de gran magnitud. Imaginen la presión que debió sentir para tomar esas decisiones. ¿Valió la pena? Esa es una pregunta que solo ellos dos pueden responder. El impacto de su relación en sus carreras también es un punto a considerar. Juntos se convirtieron en una de las parejas más poderosas de la televisión turca, y su fama se expandió internacionalmente. Esto en sí mismo es una recompensa, pero la pregunta sigue siendo si el riesgo inicial para llegar a ese punto fue alto. Y por lo que se comenta, la respuesta es afirmativa. En resumen, cuando hablamos de Kerem Bürsin arriesgando todo por Hande Erçel, nos referimos a la posibilidad de que haya puesto en juego su carrera, su tranquilidad personal, su privacidad, y quizás incluso oportunidades profesionales que podrían haberlo llevado por caminos diferentes. Se trata de una apuesta emocional y profesional significativa, motivada,
según muchas interpretaciones, por el profundo amor que sentía por ella. La intensidad de su relación, la exposición pública y las decisiones que se rumorea que tomó, todo apunta a un escenario donde el corazón y los sentimientos prevalecieron sobre la prudencia y la ambición individual. Es una historia fascinante de cómo el amor puede llevar a las personas a tomar decisiones audaces y a poner en el tapete todo lo que tienen. Y bueno, llegamos al final de esta apasionante discusión. Hemos intentado desentrañar los misterios y los posibles sacrificios que Kerem Bürsin pudo haber hecho por Anderzel. Hemos analizado las razones, los contextos y las implicaciones de esta supuesta apuesta arriesgada. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de estas dos estrellas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente arriesgó todo por Ande? ¿Qué otros sacrificios creen que pudo haber hecho? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, un último recordatorio: si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran asterisco me gusta asterisco. Eso me ayuda a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o simplemente con alguien que disfrute de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.